Bienvenidos al podcast de sanación con Javier Ruiz. Y el día de hoy tengo una persona que admiro muchísimo y me encanta que haya aceptado esta invitación de entrevista. Es una persona que yo creo que es de los más que sabe de ciertos temas, una persona que siempre he admirado mucho y que eh, es salubrista, fue senador independiente, fue el fundador de iniciativas comunitarias y ahora está envuelto en varios proyectos también de salud pública. El doctor José Vargas Vidot. Chaco, ¿cómo estamos? Qué bueno verte, gracias por aceptar. Javier, por fin, o sea, ojalá la gente supiera que cómo hemos camellado para que se dé esta reunión. Cuando yo empecé el podcast hace como 5 años, tú fuiste de las primeras personas que yo quería entrevistar. Y, Este, no, y cuando nos encontramos, ¿verdad? A veces queremos, además un saludo que dura una hora. exacto. Yo contigo he tenido varias veces la experiencia de que en momentos en que estoy en una crisis interna fuerte, se aparece Chaco al frente de mí y me da un abrazo. Y es Qué como lindo. exactamente lo que yo necesitaba. Y lo veo Ay, como una confirmación de que no estamos solos, de que hay una fuerza allá arriba que nos está no, ayudando con claro, lo que se necesita. definitivamente ignorar esa fuerza amorosa, porque no es una Exacto. fuerza amorfa, ¿verdad? Que sin sentido, es una fuerza creativa, es creadora, amorosa, tierna, ¿no? Y de hecho, no sé si sabes que el lema principal de iniciativa comunitaria desde que se creó es que somos un gran abrazo. Y es Mm, porque la experiencia que me llevó a mí a formar iniciativa comunitaria fue precisamente un abrazo sanador que yo no le había aplicado las capacidades terapéuticas del abrazo, ¿verdad? Pero que tuve la oportunidad de verlo, de sentirlo en vivo en una de mis primeras guardias cuando yo estaba haciendo el año de servicio público recién graduado. Y ese abrazo en particular me demostró, ¿verdad?, que la medicina no es una ciencia, sino es un arte que hemos prostituido, ¿no? En la medicina sí, corporativa lo hemos destruido, lo hemos pisoteado, lo hemos llevado a un desbalance en donde la rutina es la vanidad, la prepotencia, la agresividad, la defensiva, pero nos hemos perdido entonces, a cambio de eso, pues hemos perdido la destreza, ¿verdad? De que el corazón le hable a otro corazón, de que exacto. podamos conectarnos prójimo con prójimo y que hagamos real el elemento de la comunión, ¿verdad? Que yo siempre, no sé, cuando hemos hablado, ¿verdad? Ya para mí eso es un tema que es permanente. Yo creo que todos los seres humanos, sin ningún servicio religioso, estamos todo el tiempo en una, si queremos, en una eterna Eucaristía, en una eterna comunión, ¿no? Y eso es medicina, eso es la verdadera medicina, porque cualquiera se entrena para curar y Dios bendiga a los cirujanos y Dios bendiga a los ortopedas y Dios bendiga a toda esa gente, ¿verdad? Que tienen destrezas técnicas, pero casualmente que acaban de reinaugurar la torre, una de las torres de Gaudí en Barcelona, Ok. ese el arquitecto y artista, ¿verdad? Él antes de morir, él no vio su obra completa, pero esa catedral, ¿verdad? Que todo el mundo le llama la catedral de Gaudí, pero que en realidad él escribió unas palabras que parecen ser casi un epitafio, ¿verdad? Él decía, primero el amor, después la técnica. Primero el Exacto. amor, después la técnica. Y una de las personas que evidenció en su caminar la capacidad, ¿verdad?, de salirse de todo aquello que propone prepotencia y ego y entrar, ¿verdad?, en un desarrollo de conciertos con la naturaleza. Y un día de eso hablamos de Gaudí porque ¿sabes? Me encanta él. Fíjate, todos tenemos miles de necesidades, pero Ajá, la profundidad más profunda es sentirnos acompañados en donde sea que estemos. O así sea, es, yo puedo tener hambre, necesito comida, eso es válido. Pero cuando yo siento el así es. corazón de alguien que está ahí en compasión con mi frustración por tener hambre o lo que sea que esté viviendo, porque siempre es, o sea, a nivel profundo eso es lo que verdaderamente necesitamos. Por eso yo resueno tanto con esto que tú dices del abrazo. Tú sabes que si tú ves, Javier, cuando, o sea, si pudieras ver la experiencia de nosotros en la calle, o sea, que yo hago unas rondas en las noches, ¿verdad? Y conjunto con los voluntarios, pues se nos pasan las horas
nos amanecemos en la calle y tocamos las úlceras, tocamos la piel, pero como una justificación de tocar el alma, ¿no? Exacto. Pues cuando yo voy, siempre ocurre que se cambian los roles, ¿verdad? Yo voy como proveedor y de momento empiezo yo a sentir que estoy siendo provisto Exacto. de una experiencia tan intensa de parte de quien la sociedad considera torpes y separados, ¿no? Y eso es bien lindo porque lo que tú estás diciendo de acompañarse, ¿verdad? Tú mencionaste el alimento. Yo puedo comer porque es un asunto básico. Pues me pasa continuamente que una persona que yo le llevo una sopa que han sido elaboradas con el mayor la ternura y amor que te puedas imaginar, una señora que se llama Doña Luz, pero cuando la persona va a recibirlo en la miseria más grande, hermano, miles de veces hemos visto como dice, bueno, pero se la puede guardar a aquella persona que está allá abajo, que Ay, está sí, peor que tú. bendito. Tú sabes, ese gesto contrasta muchísimo con la forma en que el otro lado de la sociedad Exacto. funciona, ¿verdad? Que es un lado acaparador, Esto es eh, es, mío. ga- sí, es gancería, es buscar cómo acapararlo todo ese egoísmo permanente, ¿verdad? Una compulsividad por... El sentimiento de escasez. Sí, 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 ¿verdad? Que es eso. Yo a veces me Dame, pongo a dame, pensar, dame. sí. Tú sabes que mi mamá decía, digo, tú no lo sabes, pero mi mamá decía que la verdadera, la verdadera felicidad en la casa era tener la nevera llena. Así que Para compartir. sí, sí, porque mi mamá era de las que todo el mundo estaba esperando que ella cocinara, porque hacía unas habichuelas brutales y hacía un arroz con pollo brutal. Y cuando doña Carmen cocinaba, pues estaba todo el mundo pendiente en el barrio. Y mi mamá siempre en nuestra extrema pobreza, que yo nunca sentí, pero que sí la viví, la realidad es que ella siempre separaba esta fiambrerita, ¿verdad? Y me decía, Chaquito, vete a doña y le llevas esto, le llevas y a mí me daba vergüenza en ese tiempo, no sabiendo yo que era que esa maravillosa relación, ¿verdad? Divina, me estaba entrenando Ujú. para insertar en mi corazón algo que yo ya no lo puedo sacar, ¿verdad? No, tiene que haber una cirugía espiritual para sacarla, pero no nació de mí automáticamente ni espontáneamente, nació de que mi mamá sembró en mi corazón y en el corazón de mi hermanito esa idea de que virtud era compartir. Y yo le decía a ella, mami, pero tú no sabes, ellos tienen comida. Y dice, olvídese que ellos tienen comida. Usted vaya y lléveselo. Y recuerdo siempre a mi mamá que habrá escuchado este dicho, ¿verdad? Por ahí, que, que uno dice, ¿tú quieres? Y mi mamá siempre salía cuando escuchaba eso. Mira, ¿quieres un gana de nodal? ¿Sabes? Ya Llévaselo, tú ¿no? dáselo. Exactamente. Y ese elemento, Javier, eso es medicina, mano. Sí. Eso es medicina, porque cuando como tú dices, yo creo que la persona más pobre del mundo es aquella que solamente tiene dinero. Mm, Este, los demás, tú sabes, como que tener la neverita llena, como decía mi mamá, aunque viviéramos porque nosotros vivíamos casi en una célula, tú sabes, y llegó un momento donde viviéramos todos enyuntados en dos habitaciones divididas por una cortina en el viejo San Juan. Y yo nunca me di cuenta de otra cosa, yo lo disfrutaba, yo sentía que yo estaba en una mansión y que cualquier esquina, ¿verdad? De mi abuelita, porque la casa era de mi abuela, la casa alquilada era de mi abuelita, pero yo sentía que cada esquina era como una esquina para explorarla, ¿no? Era una aventura, ¿sabes? Y por la noche abrir los catres para que pudiéramos dormir en la salita, por la mañana cerrar los catres para poner la tina, esa tina de aluminio antigua, ¿verdad? Que era la ducha, ¿sabes? No había ducha, era una manguera y entonces pues mi mamá nos bañaba, el llevar la escupidera hacia el baño común del vecindario, wow. ¿sabes? Todas esas experiencias que me imagino yo que los adultos de ese momento quizás las resentían, tú sabes, Sí, una pero vergüenza. las asumían y no se convertían, nunca se convirtieron
justificación para la dejadez, como es hoy en día, ¿verdad? Que la mayoría de las personas caen en lo que se llama desesperanza aprendida, ¿verdad? Es la idea de la indefensión social. La persona cae en esa idea de que, cónchale, todo está tan mal que, mira, yo ni voy a votar, yo ni voy a matar la basura, yo ni voy a hacer esto, yo no, olvídate que lo haga otro, que el que venga después recoja, tú sabes, y todas esas expresiones son síntomas de una patología que el doctor Paul Freimer, un hombre que ya murió, ¿verdad? Pero él decía que se llama la patología de la pobreza. La pobreza como enfermedad, ¿verdad? Así que, nada, para darte una embocadura ahí de dónde viene el abrazo, ¿verdad? El abrazo no es una expresión presentada de mi parte. El abrazo para mí tiene un inmenso valor terapéutico, un inmenso valor espiritual. En la antigüedad el abrazo tenía hasta características de contrato, ¿no? De Qué acuerdo interesante. formal, ¿verdad? Y nosotros al revés, nosotros hoy en día lo que estamos es huyendo a las responsabilidades y a los contratos de firmeza, porque todo el mundo quiere estar pajareando, quiere estar en la soltería permanente, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y nadie quiere como que asumir una responsabilidad formal, porque siempre están velando el ganado, tú sabes, a ver qué cae. Y eso revela mucha inseguridad, ¿no? Una manera de no conectar. Me quedo Sí, aquí picando y se aquí, allá y justifica, allá. exacto, y lo justifican porque le han dado hasta carácter de virtud, tú sabes, y entonces cuando las sociedades empiezan a elevar a una dimensión de virtud, lo que en principio y por siglos han sido principios de vida. Por eso Hostos hablaba de la moral social, tú sabes, él no hablaba de otra cosa. Un hombre que tenía tanto por expresarse, porque por eso es que Betances hablaba como hablaba. Y esos son la gente de los próceres, pero para mí esos son los próceres pequeños. Yo pienso que los próceres grandes son los que nunca han trascendido hasta la página de la historia, y que son los que hacen comunidad, son los que hacen familia, son los que viven por ahí y se extinguen, pero en su caminar han dejado tantas semillas en el camino, que han formado pueblos, tú sabes, y uno se pregunta, diantre, ¿cómo es que los puertorriqueños tenemos y puertorriqueñas tenemos tanta resiliencia? Pues no fue de la noche a la mañana, no fue porque un gringo vino y dio una charla ¿tú te acuerdas que se pusieron en las charlas de resiliencia como, Lightspring. sí, por todos lados había una cosa de resiliencia? Pues no, mano, no nos tenían que enseñar porque ya por naturaleza propia habíamos esto logrado desde Salcedo, ¿verdad? Habíamos logrado esa capacidad de sobreponernos a los desafíos y las crisis y los obstáculos y volver, porque eso es la resiliencia, es una característica del metal, de que una vez que es abatido, el metal bueno puede volver nuevamente a su forma original, ¿no? El puertorriqueño es una raza bien interesante porque nuestro trasfondo está ahí, ¿no? Nosotros tenemos una fuerza y un amor y una resiliencia tan hermosa, Sí, pero queremos ser norteamericanos y trabajar 60 horas a la semana y como que no nos vemos. no lo Entonces, vemos. tenemos que vivir un huracán y hacer todas las cosas maravillosas que hicimos, la manera en que se organizaron esas comunidades, básicamente todas. Eh, Al otro día ya sabían quién había perdido el techo de la casa y quién tenía necesidades médicas y quién necesitaba ser llevado al hospital y quién, ¿sabes? Nosotros nos movemos y si hicimos... La emergencia fue lo que nos llevó a ver quién verdaderamente somos. Sí. Claro, eventualmente volvió la luz y volvimos a la normalidad. Ahora cogemos el celular y lo miramos todo el día, eh, pero seguimos teniendo ese poder y ese amor. Y entiendo que nos toca conectar con él. es por eso que yo creo que lo que nosotros hemos llevado a la definición de normalizar, es la institucionalización del desapego, del individualismo, de la competencia por el poder, de la idea de aprender para ir por encima de otros. Yo he sido profesor de universidad por años y años, ya se me acuerdo cuántos años yo llevo enseñando.
en diferentes universidades, en escuelas de medicina, en escuelas de farmacia, y siempre veo esa manifestación extraña, ¿verdad? Que es, como tú dices, la normalización del mundo al revés, ¿verdad? Que decía Aldo Galeano, que es la idea de que quiénes son los mejores 10 de la clase. Mi hijo, o sea, yo he hablado con padres que se sienten orgullosos porque de una clase de 60 solo pasaron 10 y entre los 10 estaba su hijo. Nadie debe sentir orgullo por eso. Al revés, lo que quiere decir es que hemos perdido el sentido del colectivismo, hemos perdido el sentido Exacto. del grupo, ¿verdad? Y de que en algún momento, por alguna razón, hay 50 personas que están rezagadas y por lo tanto alguien tiene que tener la dignidad amorosa de detener la carrera para investigar por qué nuestros compañeros se están rezagando, porque la idea fundamental es que los 60 salgamos a Exacto. ejercer nuestro apostolado, ¿sabes? Y para eso es una escuela, ¿verdad? Para primero identificar nuestras debilidades de conocimiento y para entonces fortalecer y optimizar las posibilidades y el potencial que tenemos para abordar la vida. No es para ganar chavo. Fíjate, Sí, esta individualización que nos están inculcando y que nosotros lo aceptamos, tiene dos problemas bien básicos. Uno, hay un solo valedictorian. O sea, si yo soy el sí, mejor de la clase, estoy solo ahí arriba. así es. Y Así es. dos, ¿para qué yo quiero estar, comillas, bien si todo el mundo alrededor está mal? ¿Para qué Aquí yo quiero estar solo allá arriba? Automáticamente es una arrogancia. lo es. Y fíjate que no es culpa de la persona que tiene el mejor promedio, o sea, qué bueno por la persona que lo hace, pero desde el punto de vista práctico yo lo que necesito es estar feliz con la gente alrededor mío. Pero Javier, la felicidad ya ha sido catalogada como algo lúdico y relacionado más con la vagancia y con la pérdida de tiempo que con lo que genuinamente es la felicidad. Nosotros tenemos unos componentes cerebrales, tenemos la amígdala, tenemos esto, tenemos un montón de cosas que todas ellas empiezan a desarrollar unas interacciones. Eso es en el cerebro nada más, no estoy hablando del corazón. Hay 18 pulgadas desde el cerebro hasta el corazón. Y el corazón se estima que tiene más de 64.000 neuronas en el corazón. Lo que quiere decir que hay una interrelación increíble entre lo que podemos trabajar en la azotea, donde está la loca de las ideas de moda, hasta donde está el otro cerebro, que es el que relaciona reflexión. Entonces, pues, mientras que en Conexión. otras épocas del mundo, de la historia, el rezago de los demás se constituía en el desafío más grande, porque yo no quiero que la persona termine mal y fracasado. Hoy en día, el fracaso de los demás es la gloria de algunos. Y como tú bien dices, no estamos Wow. hablando de que demonicemos a quien salió bien. Gloria a Dios por eso. Pero no podemos utilizar la balanza incorrecta. O sea que permíteme citar un poco la Biblia, ¿verdad? Pero dice que balanza falsa y peso falso es abominación a Dios. Lo que quiere decir es que cuando la sociedad estipula una métrica falsa para resaltar cosas, es que está institucionalizando un disparate, ¿sabes? Y algo que va a ser detrimental para la misma mesa de la comunión. Tú sabes, eso es bien importante, ¿verdad? Que sepamos que realmente estamos llamados a ser seres complementarios. Y por eso es que Eso es yo llevo, cierto. sí, mano, yo no llevo una sopa porque yo tengo mejor comida que el que la está recibiendo esa noche. Yo llevo una sopa porque a mí me encantaría comerme esa sopa también. De hecho, hay un principio de trabajo nuestro en las calles y es que cuando nos da hambre comemos con la gente en la calle la misma comida que estamos repartiendo Y qué para, bonito. Qué para que se, experiencia. sí, para que se entienda de que esto no es nosotros los que tenemos para ustedes los que no tienen, no. Esto Exacto. es un mutualismo completo, tú sabes, a nosotros nos bendice poderte dar y por lo tanto ya nosotros estamos sacando algún provecho de esta interacción. Exacto. Así que todo el mundo sale ganando en esto, ¿verdad? ¿Quién no sale ganando? Quien no da nada
o quien piensa que dar es nada más una forma de escalar, de escalar. Ujú. Y entonces ahí es donde se, como tú bien dices, se normaliza el egoísmo, se normaliza la prepotencia, la vanidad, y entonces estamos ya en otra escala, tú sabes. Yo tenía pacientes, no estudiantes, que en una de las escuelas graduadas que semanalmente, a veces hasta cada dos veces en el año, en el mes, iban a las consejeras para preguntarles si todavía eran parte del top 10 de la clase. Y tuve la oportunidad de estar presente cuando ocurrieron 2 intentos de suicidio en esa Ay, qué escuela, fuerte. porque esas dos personas, una separada de la otra, habían encontrado que salirse del top 10 era ya el fracaso, ¿entiendes? Ay, Dios mío. Y yo dije, mano, de verdad que no, 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 no. Por eso es que yo pienso que debemos de volver nuevamente a aquel estilo de enseñanza que era el aprendiz y el maestro, en donde no había calificaciones, sino que había una intención genuina, apasionada de aprender y de capacitarse. Hoy en día, ¿qué dice qué le dice a la sociedad que tú estás capacitado? Una licencia, un examen estandarizado que puede ser el disparate más grande del mundo. Hay gente que no puede hacer exámenes, punto. No, son genios, muchas veces, genios, Sí, cierto. genios que se cuelgan en un examen porque su consideración de la vida, sus dimensiones son diferentes. Entonces hay gente que son, digo, en el área mía, ¿verdad? Hay gente que yo conozco que son para mí médicos, pero no pudieron estudiar medicina. ¿Por qué? Porque la desconsideración de la vocación como elemento prioritario, como métrica para entrar a una escuela de medicina, pues esa desconsideración da margen a que lo que hable bien de ti y te ponga en la competencia sea una cosa tan fría, demoledora e impertinente que es una calificación. ¿Y hasta qué punto una calificación me hace mejor persona? No lo hace, no lo hace. Desde un Yo, yo, punto profundo. yo estudié educación antes de estudiar medicina. Yo soy maestro de educación superior de ciencia. Nunca pude ejercerlo en estudiantes como tal, sino en adultos, ¿verdad? Entonces fue la oportunidad que tuve, pero el poco tiempo que estuve, aprendí de una maestra de sociología de la educación, yo estoy en la Interamericana, una mujer tan sabia y me enseñó algo bien importante. El examen debe de ser parte del proceso didáctico y no de una estrategia punitiva. O Ujú, sea, exacto. tú no debes de pasar por la piedra a la gente con un examen. Tú no debes utilizar un examen para vengarte, para dilucidar tus frustraciones para gozar el sufrimiento de otra persona. El examen debe ser una prueba diagnóstica siempre, pero con el firme propósito de la facultad de poder ajustar, optimizar y enseñar. Y eso es revolucionario, Javier, porque realmente a la hora de la verdad todo el mundo se jacta de ser el mejor de la clase, el mejor de aquello, el mejor, el mejor, el mejor. ¿Sabe quién es el mejor, mano? El que ¿Quién? siente por el otro. Ese es el mejor. Bueno, la palabra mejor o peor ya es un prejuicio. Ya, exacto, O sea, ya lo es. por ahí ya empezamos mal. Sí, porque ya está cualificando, sí. Y yo creo que la intención de estas conversaciones que estamos teniendo es Ajá. abrir la mente a la gente para tener otras opciones. O sea, en el momento en que yo quiero lograr en esta vida, pues tener en cuenta eso. O sea, qué verdaderamente es importante? Quiero ser médico, eso está excelente. ¿Pero para qué? Y la persona debe de entender que, ¿por qué no puedo aspirar a ser buen médico? Pero una cosa es el buen médico, una cosa es ser el mejor. Porque el mejor de Exacto. qué? ¿Cuál es la métrica desde donde tú dices soy mejor? ¿El dinero que tú ganas? ¿El trabajo que tú tengas? ¿Las condiciones laborales? ¿O cuántas gentes tú sientes que
que te dan el honor de poner su salud y su vida en sus manos, en tus manos, Exacto. y tú puedes entonces cumplir con ese honor. Yo recuerdo un gran amigo mío, no sé si recuerdas a Patch Adams. Claro, sí. Pues Patch, tengo la dicha, ¿verdad?, de que es un buen amigo mío de años. Y Patch y yo teníamos este tipo de conversación cuando él venía a Puerto Rico, o cuando me llamaba, o cuando yo lo llamaba, y él decía que cuando a uno, como médico, no se le paran los pelos, ¿verdad? Y no siente como una vibra y una alegría interna espiritual teniendo éxito en un paciente, uno debe dejar la profesión. ¿Entiendes? Exacto. Cuando tú tienes éxito en tu terapéutica solamente para publicar, para darte el guille de que es el mejor, para ser ofensivo con la gente, pues tú estás en el wrong, tú estás en el sitio, en los sitios que no debe ser, porque eso lo puede hacer cualquier mono maestrado. Pero cuando uno es eso, ¿verdad? Él decía eso. Y fíjate, una persona no de nuestro tiempo, pero sí un gran puertorriqueño que fue Izquierdo Mora. Ok, sí. El doctor Izquierdo Mora, yo lo conocí, tuve la oportunidad de trabajar con él y a mí me impresionó muchísimo. Tú sabes que él era bien político y todas estas cosas, pero ninguna de su pasión política opacaba su pasión humanitaria. Ok. Y una vez yo tenía un programa así como tú me estás entrevistando, yo tenía un programa de radio y lo quise pillar, ¿verdad? Lo quise, porque él es político, los políticos les encanta, los políticos de pasión así, le gusta hablar, le gusta mucho hablar, entonces no pueden hacer discursos cortos. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije, oye, Izquierdo, para terminar el programa, te voy a dar unas preguntas bien fuertes. Si a ti hoy te dijeran que mañana tú tienes que dar el discurso de graduación del recinto de ciencias médicas, así sin prepararte ni nada, tú lo haces, porque entre la clase de intelectuales existe un miedo terrible a expresarse espontáneamente, porque siempre están pendientes a cómo quedé, ¿verdad? Sí. Y no cuánto le pude hablar al corazón, aunque sea de una persona. Exacto. Entonces resulta que él me dice sí, y yo sabía que me iba a decir que sí, porque él es presentado. Y yo le dije, no, pero ahora viene la segunda parte, ¿verdad? Te van a dar un minuto para el mensaje. ¿Qué tú harías en un minuto? Y entonces él no me dijo, me la pusiste difícil. Él Inmediatamente, desde la hermosura de su gran corazón, doctor Izquierdo Mora, que descanse en luz, ¿verdad? Él me dijo, pues mi discurso sería, señoras, señores, procuren que no solamente ser un buen médico, sino también ser un médico bueno. Entonces, ese era el mensaje, man. Y yo, paquiti, yo dije, wow, aquí no se trata aquí del USMLE, de los boards y de toda esta vaina que es la que describe esa jurisdicción, ¿verdad? De la parte vanidosa de las profesiones, ¿verdad? Porque profesional es el que profesa, no es el que se gradúa, es el que profesa. Yo he tenido estudiantes, de hecho hay un estudiante, Wilfredo de Jesús, hoy en día uno de los mejores neumólogos en el mejor sentido de la palabra, mejor porque atiende desde el corazón, ¿verdad? Okay. Pues Wilfredo, yo lo conocí porque fue mi estudiante en bachillerato en Calle, y era un muchachito, y me dice un día, doctor, profe, a mí me gustaría que usted me ayudara y me enseñara a curar gente, porque en donde yo vivo, en Aybonito, hay algunas personas que están muy ulceradas, adictos, ¿no? Entonces yo le dije, Wilfredo, sí, pues yo te ayudo, que pues mire, si yo le voy a decir que un día después de clase, pues yo le voy a llevar hasta donde yo los conozco. Mano, cuando yo me voy hasta el estacionamiento donde está su carro, pues él tiene una familia, ¿verdad?, que tiene sus posibilidades, y Wilfredo tenía una guagua como Toyota blanca, lo más feo que te puedas imaginar, pero era porque él quería
tener casi una ambulancia, ¿entiendes? O sea, ya Ay, desde chiquito bendito. estaba él concentrado y cuando él abre el baúl, él tenía todo organizado como si fuera el más experto médico y era un nenito. Wilfredo de Jesús, que hoy en día es neumólogo, ya sale en la televisión casi internacional. Entonces, chamaquito, yo me fui detrás de él en mi carro y llegamos a unas ruinas en la entrada de ahí bonito. Y cuando el chamaquito entró allí solo, aquello estaba lleno, bien difícil, un escenario bien peligroso. Y Wilfredo entraba allí y la gente lo recibía con amor. Porque ya sin él ser médico, a años luz de poder estudiar medicina y a años luz de ser el neumólogo que hoy en día, ya era un médico bueno. Exacto. Él se tuvo que entrenar para ser un buen médico, pero ya él era un médico bueno. Y yo lo resalto donde quiera que lo veo, porque ahora en su gran éxito que tiene, nunca ha perdido esa humildad. Nunca. Y esa conexión con la gente, las personas que están pasando un momento tan difícil y recibir a una Claro, persona humanista con el corazón abierto, dando un Javier, abrazo, como decíamos al principio. acuérdate que, digo, hay que recordar que toda condición, toda enfermedad, cuando pica al corazón, mano, es un Sí, estado de vulnerabilidad, ¿sabes? sí, Tú vas nervioso, tú vas y el que provee, sea la enfermera, el enfermero, el técnico, el médico, quien sea, igual que uno va a una escuela por primera vez, tiene que recibir una facultad que sea solidaria, que sea sensible, y que, o sea, yo he tenido estudiantes en algunas universidades, no voy a mencionar, donde el profesor de química le dice a los estudiantes de biología que llegan el primer día a su clase: ¿quiénes son de biología aquí? Pues ya están colgados porque la biología es para vagos. Aquí los de química son los que son ay, inteligentes en esta Dios universidad. mío, Sí, los matan. horror. Aquí se mata tanto, ¿verdad? Por el clasismo que se Ujú. genera el llevar a la dimensión de virtud la mera calificación. Exacto, y la arrogancia. Arrogancia, mano, gracias. Exactamente. Yo mientras Pues hablo aquí contigo, estoy. yo veo esta imagen de, pues yo he tenido mi práctica de terapias alternativas. Cuando llega una persona en crisis, se abre, descarga, Uf, se nutre de sí mismo y se va sí, feliz. qué brutal. O sea, y yo creo que por ahí es, o sea, Tú sabes y que yo te diría, Javier, que tú no debes llamar ni siquiera terapias alternativas, mano, porque yo creo que esas son las terapias prioritarias, sí, sí, las porque lo que, técnico es un detalle, o sea, lo importante es las, estar presente ahí, con el corazón abierto y exacto, que contener. abren, que te descubren el médico que tienes por ti, dentro de ti, Exacto, la capacidad del abrazo de ese sanador. exacto. Y hay muchos métodos médicos que necesitamos. Yo no estoy diciendo a la gente que o sea, se pueden vacunar si quieren, no se vacunen o vayan al, o sea, antibióticos, no antibióticos. Las herramientas son importantes, pero ese hecho de buscar ayuda, ese hecho de decir necesito ayuda, déjame llamar a alguien, eso de por sí es bien sanador. Uf, abriendo una puerta. Y el ser recibido es bien Y, sanador. y ser recibido. O sea, y no estoy hablando de las pastillas, o sea, la pastilla también, eso también es bien necesario. Yo me las tomo, pero creo que es importante tener esa conciencia. Y no solamente el médico, los padres, los maestros, los Sí. orientadores, Uf, los gracias. líderes comunitarios, los, qué sé yo, los condómines, que se forman tantas guerras. Vamos a crear esta comunidad, vamos a mirar el objetivo común que todos tenemos. Los políticos, que tienen una oportunidad también, tienen un poder sobre la gente que pueden usarlo para conectar ¿Sabes cuánta gente que son estilistas o bartenders también. se convierten en los psicólogos más importantes de alguien? Exacto. Yo fui a la escuela de mixología, que creo que se llama, algo así, el que es para la gente que se entrenan para ser bartender. Y yo quería verlo. O sea, yo soy bien curioso, Javier. Y cuando quiero aprender algo, voy a la médula, ¿no? Y estuve una tarde sentados en esa escuela
escuchando a la gente y cómo los preparaban. Y decía, wow, bueno, si nosotros supiéramos, mucha gente que está preparada o certificada o diplomada en salud, no entienden lo que es la salud pública. Y si lo entendieran, se darían cuenta que muchas de las personas que no tienen un diploma en el área de la salud son genuinamente promotores de salud secundarios y primarios que la sociedad debe de incorporar. Exacto. Porque cuando una persona se abre, como tú bien dices, a admitir que tiene algo que necesita, donde necesita ayuda, pues a lo mejor no lo va a hacer delante de ti o delante de mí, pero puede ser que la primera persona que a donde se abra es en el bar o en la peluquería, ¿no? Y tengo una experiencia. Dime. No importa dónde sea, lo importante es que la sanación se dé. Sí. En La Perla nosotros desarrollamos en San Juan un proyecto para mejorar los hospitalillos. Para la gente que no nos entiende, pues hospitalillo es el nombre que se le da a los lugares donde el usuario, donde las personas que son usuarios de sustancias inyectables van a consumir. Eso se llama hospitalillo porque hay todo un idioma. La persona que le hace falta droga se cataloga como enferma ella misma y necesita y recoge dinero para curarse. Fíjate las similitudes que hay, ¿verdad? Y luego entonces, ¿a dónde tú vas a curarte? Pues a un hospital, pero como no es el hospital grande, tú vas al hospitalillo. Okay. Entonces, en el hospitalillo hay enfermeros y enfermeras y hay que actúan como un médico. Si la sociedad entendiera lo valioso que es no ignorar o invalidar esos gatekeepers, esas personas claves que están ahí, en vez de estarla abofeteando punitivamente y estarla señalando desde la idea conservadora de la moralidad, ¿verdad? Extraña, relativa, pudiéramos entonces decir, oye, vamos a incorporarlo. Pues entonces, ¿qué pasa? Que nosotros habíamos logrado este acuerdo con ese hospitalillo, y el acuerdo implicaba que todos los usuarios, incluyendo los encargados, y nosotros y la comunidad, limpiáramos el lugar y lo pusiéramos bonito. Y lo pintamos entre todo el mundo. Aquella la higiene se podía comer en el piso. Que no es típico de un hospitalillo, porque los hospitales son verdaderamente bien sucios, ¿no? Entonces, pues el racional es que la hepatitis C, que es la que combatimos en la calle, tiene un periodo de vida, ¿verdad? De latencia pegado a una pared de más de 20 y pico de días. Pues entonces lo que queríamos era disminuir el riesgo de que tú pegándote a una pared sucia, pues estés complicando tu existencia, además de una adicción que tienes. Bueno, pues todo el mundo accedió y nos metimos. Bueno, aquello se convirtió, Javier, imagínate, esto era en La Perla, las ventanas del final de la propiedad daban hacia la playa. Aquello se convirtió como una cosa linda. El encargado elevó su nivel de intervención. Antes era un tipo arrastrado y él mismo fue elevándose en proporción a lo que se estaba planteando. Él le vio la posibilidad de que desde allí él podía lanzar una batalla a favor de la gente y no en contra. Entonces un día delante de mí llega este hombre despechado, que la esposa lo había dejado, que lo había traicionado, y es un hombre joven, y llega exigiéndole en forma agresiva al encargado lo que se llama en la calle, rómpeme el cable, que es inyéctame, yo quiero meterme un cantazo de droga porque esta mujer me dejó, porque yo no sé cuánto, y el encargado empieza a revelar, Javier, la cosa más bella del mundo, se llama promoción de la salud. El encargado dijo, no, aquí no, aquí tú no puedes venir a dilucidar frustraciones. Le dijo palabras malas y todo, ¿verdad? No las puedo decir aquí, pero la realidad es que le dijo 200 cosas que lo persuadió de no hacerlo. Y te vas no sé cuánto, no te quiero ver aquí, porque esto y lo otro. Bueno, el tipo bien enfogonado y se fue,
Y obviamente, pues como era tarde, pues parece que no encontró otro lugar. Pero yo estuve 2 semanas después, cuando ese hombre llega nuevamente al hospitalillo, bien vestido, bien compuesto, bien en orden, a abrazar al encargado y a decirle, Wow. manito, gracias porque me pusiste un freno. Wow. Entonces, ese freno lo hubiera puesto el doctor con el apellido folclórico, claro que no. Le hubiera dicho, jorobate tú y olvídate. O sea, no, el tipo abrió su corazón para hablarle al otro corazón. Eso Exacto. se llama, Javier, se llama sanar. Exacto. Y eso tú lo sabes muy bien porque tú trabajas en eso mejor que yo y mejor que cualquier persona. Sanar, ¿sabes? Eso es lo que tú haces, ¿sabes? Que realmente curar es otra cosa, ¿verdad? Pues yo me aprendo una serie de técnicas, y como tú dices, las pastillas, ya sé cómo dosificarlas, no sé qué, pero eso lo hace cualquiera por repetición. Pero sanar, hermano, sanar, uf, sanar, ¿tú sabes qué? Disipar los miedos, disipar los miedos. Y En el seguir momento que una inclusión. persona pierde el miedo, empieza a sanarse. Exacto. Y muchas veces tenemos miedo porque estamos solos. Como decíamos al principio, cuando te Totalmente. sientes acompañado, entonces puedes enfrentar Tienes todas estas razón. dificultades. La soledad es una patología en sí misma, Exacto. cuando no es voluntad de la propia persona. Hay gente que tiene periodos de soledad que son muy edificadores y son periodos importantes de crecimiento. Pero cuando la sociedad es adquirida, la soledad es adquirida, y por eso te hablaba yo antes de entrar en el programa, pues, de lo que estoy haciendo en Caimito, ¿verdad? La diferencia entre carencia y pobreza, ¿verdad? Cuando la persona que me alerta sobre la pobreza de Caimito, yo digo, yo tengo un problema, ¿verdad? Desde que salí del Senado, y es que muchos de estos nombres que se le atribuyen a fenómenos sociales se convierten más bien en abstracciones retóricas y que no revelan la realidad ni describen cabalmente lo que es el escenario donde tú vas a trabajar. Y entonces tú automáticamente le dices pobreza a cualquier cosa. Entonces, de momento, pues yo le dije, permítanme hacer este diagnóstico comunitario, y empecé a reunir gente, empecé a hacer vistas y mesas comunitarias en el Centro Sol y Solina. Logramos empezar ir por los sectores, visitar a la gente, hablar con los líderes, hasta que al final llegué a una conclusión: no vamos a trabajar pobreza. Aquí lo que hay es carencias. ¿Y qué es carencia? Bueno, pues cuando yo iba con la trabajadora social, decíamos, bueno, vamos a visitar a las personas que viven ahí. Y me dice, no, doctor, no ahí, porque ellos no cualifican. Y ¿cómo tú sabes que no cualifican? Bueno, porque la casa tiene 2 pisos, porque tiene 2 carros al frente parqueados. ¿Y quiénes viven ahí? ¿Tú lo sabes? No, una señora, me dijeron. Cuando yo entro a la casa, Javier, la señora está encamada, no puede moverse. Hace tanto tiempo no ha podido ir ni siquiera a su diálisis, porque aun cuando tiene 2 carros, que Bendito. eran, que eran sus 2 hijos que ya están embarcados en Estados Unidos por esa migración tan poderosa que se ha dado en Puerto Rico en los últimos 7 años. Y la casa, pues la casa es el producto de decenas de años de trabajo laborioso y no de una herencia millonaria. Así que de momento la señora tiene casa, tiene carro, tiene muebles, pero carece de, como tú dices, de compañía. Exacto. Tiene soledad y está encanada, está esperando. Yo he encontrado gente, y mi hijo, él te puede ver, mi hijo ha sido un colaborador conmigo, pero en los sismos, él se tiró por los montes, por las montañas por allá, y me decía, mira papi, yo he encontrado gente que cuando he entrado llevaban semanas con el techo abierto, acostado en una cama, pidiéndole al Señor la muerte. Ay, bendito. Ese es nuestro país, el que nadie quiere revelar, tú sabes, esa es la orilla que nadie quiere ver. Los anuncios dicen que ha disminuido el sinhogarismo para preservar, me imagino yo, que los miles de dólares que Las no se gastan estadísticas. bien. Sí, mantener estadísticas que preserven esas nóminas, pero en el fondo, cuando yo salgo a las calles,
un viernes en 3 cuadras entre Sabana Bajo y Sabana Llana, me encuentro yo 90, 120 personas en 3 cuadras en un solo municipio. Entonces yo digo, wow, mano, ¿qué nos pasa? ¿Sabes? Porque es que no queremos no queremos enfrentar la realidad. Y mi papá, que en paz descanse, me decía, cuando yo le preguntaba eso, yo, papi, es que la gente, ¿por qué es que la gente no quiere ver lo que yo veo? Y él me dice, bueno, porque me decía, con sabiduría, me decía, ¿sabes por qué? Porque lo que tú ves es un espejo del fracaso de los demás. Y nadie quiere verse en el espejo que te dice feo. Espejito, espejito, ¿quién es el más lindo de esta comarca? Y esperamos que el espejito nos diga, tú eres el más lindo. Nosotros evitamos mirar el dolor. Nos quedamos en Disney World. Mi vida es maravillosa y no queremos mirar nuestra sombra. Qué poderoso está eso. Y qué bonito el momento en que logramos mirar esa sombra que estas otras personas nos reflejan. Así es. Y me gusta traer un ejemplo bien personal. Hay momentos en que yo no quiero... Llega alguien a pedirme dinero en la calle. Hay momentos en que con todo el corazón yo me quedo y hablo y qué sé yo. Hay momentos en que yo no los quiero ver. Claro. Y yo sé que no se trata de ellos, se trata de mí. O sea, ¿cómo estoy yo abrazando esta parte mía que se siente como sea que se sienta? Que me siento desolado, triste, solo, lo que sea. Wow, qué confesión fuerte. Y qué bonito cuando no lo puede ver. Y cuando lo puedes decir, porque tú me Sí. estás hablando y me estás tocando el corazón. Sí. Es verdad. Acá le decimos fatiga por compasión, ¿verdad? Uno llega a un momento donde uno dice, ya yo no quiero apuntar una estadística más de fracaso. Yo quiero ver cómo en algún momento tenemos un momento en donde podemos decir, estamos ganando. Pero como en este país, a nivel político, ganar es ganar las elecciones. Atropellar gente, pisotear gente, tener chavo, tener poder, tener riqueza, ¿no? Pues entonces hemos olvidado el valor de la bondad, de la ternura. Exacto. Y de todas esas cosas, ¿verdad? Que como tú dices, si no nos acordamos de ella, entonces nosotros, esas escenas nos van a producir un desencanto permanente, ¿saben? Exacto. Y por eso hay gente que se suicida, ¿no? Es un desencanto, una disfunción, ¿verdad? En dónde es que yo estoy, porque no todo el mundo tiene la suerte de tener un apellido que le dé el acceso a una herencia, ¿verdad? No, si es que en eso se definen los éxitos. O una educación. O la oportunidad de haber tomado decisiones importantes en su momento. Eso es más poderoso, la oportunidad de tomar decisiones. De hecho, yo creo que nuestro país cada vez se está caracterizando más por la incapacidad que tenemos de asumirnos en el plano decisional. Y cada vez esperamos siempre nombrar a un Mesías que arregla el país. Estamos buscando cómo delegar en los hombros de alguien la tarea imposible de realizar por una sola persona, de poder reedificar el país, retomarlo y transformarlo. Paulo Freire decía que si no somos capaces de reflexionar, fíjate, en plural, de reflexionar críticamente nuestro entorno, entonces no tenemos ni siquiera derecho de transformarlo. Y por eso es que tú ves que hay tanta impertinencia, ¿verdad? Los gobiernos regalan cosas que la gente no necesita. Las tiendas te venden cosas que tú no las necesitas, pero te dicen que tú las necesitas. Tú te embrollas en tu vida. ¿Sabes que la deuda individual de los puertorriqueños y puertorriqueñas es más grande que la deuda fiscal? Porque cada persona que nace en Puerto Rico
ya hereda una deuda, cada bebé hereda una deuda de cerca de $21,000 al nacer nada más. ¿Ok? Ese es el grado de endeudamiento que se implica cada vez que entendemos que estar bien es comprar o es ir a la mejor tienda, es gastar sin ningún tipo de consideración de futuro, de trascendencia. El dinero, que es nada más que una sucia herramienta para hacer un intercambio de cosas, se ha convertido en la meta. Entonces, como el dinero no tiene vida, pues entonces nosotros estamos confiando en un muerto. Ay, Dios, qué fuerte. para poder entonces sentirnos vivos. O sea que el subcomandante, ojalá que nadie se sienta mal, ¿verdad? Pero lo que ¿te acuerdas del subcomandante Marcos, que era de Chiapas? Él decía unas palabras, y yo no sé dónde aparece ese hombre, ¿verdad? Pero decía unas palabras bien interesantes en un gran discurso. Él decía, oye, mira lo que son las cosas, que para que nos puedan ver, nos hemos tenido que tapar la cara. Y para poder vivir, morimos. Entonces, sí, palabras muy poderosas. ¿Sabes que Marcos nunca andaba armado hasta los dientes y nunca usó un rifle? Nunca. Porque esa guerrilla nunca usó la violencia. Levantaron escuelas, levantaron universidades, capacitaron indígenas, hicieron lo que se llama la universidad abierta. ¿Dónde confiaron más en México. México. Okay. En Chiapas, sí. Y todo lo demás era básicamente capote y pintura, como dirían aquí, porque los que no tienen la capacidad de trascender solamente ven lo que está en el cuerpo. Porque, ¿sabes qué? Fijarse en el alma, Javier, es fijarse, es entendernos en un compromiso, y la gente le huye al compromiso. Sí. Es decir, cuando la gente se atreve a mirar el cuerpo, pero no se atreve a mirar el alma, porque mirar el alma implica comprometerse. Porque como tú dijiste, tenemos que empezar, como dice la gente, como tú dices, de la gente que llegaron de ti, la victoria más grande, según tú lo planteas, es que ya se vieron. Exacto. Y decidieron buscar ayuda, decidieron hacer algo diferente. Así es. Interesante. Así porque las cosas más valiosas son gratis. Los momentos más felices que yo tengo son debajo de la cascada o caminando en la playa, o sea, cosas bien sencillas. Sí. Les compramos juguetes caros a los niños, ellos juegan con la caja, el juguete lo dejan ahí tirado. Es cierto, eso pasa todo el tiempo. Y sí, es nuestra naturaleza. Entonces muchas veces buscamos donde no es. Queremos tener un carro caro nuevo y cadenas de oro y qué sé yo, y nos desconectamos nosotros mismos para poder conseguir lo que no hay. Mira, hace años yo compré donde yo vivo, ¿verdad? Y todavía es más del banco que mío, pero cuando lo compré bien barato porque era una casa que habían ya ejecutado su hipoteca, y aproveché eso, ¿verdad? Esas casualidades que no son tan casualidades, y todo el mundo me dice que yo vivo en un sitio súper chévere, wow. Y sin embargo, precisamente hoy, Javier, yo estaba sentado donde me siento siempre, que es en una esquinita del balcón. O sea, esa esquinita que no tiene nada que ver con las probabilidades y las capacidades del apartamento. Esa esquinita llena mi espíritu. O sea, yo mismo me cojo diciendo una y otra vez, qué bien me siento. Exacto. Qué bien me siento. Entonces yo tengo donde estoy sentado, es un sofá de IKEA, el más barato que yo compré. Pero barato, eso que hay que armarlo de madera, y le compré 2 cojines. No el de 400, ni el 300 pesos, ni 200 pesos, no, costó 50 y pico de pesos. ¿Entiendes? Entonces, yo lo armé y con un cojincito, y de momento yo estoy así mirando al cielo, mirando la naturaleza, y yo digo, wow, qué bien me siento. Qué maravillosa es la vida. ¿Verdad que sí?
Esa es la caja. O sea que en una Sí. de mis misiones, yo llegué con una periodista muy, muy famosa de Telemundo Network. Esa señora argentina, fue con nosotros a una misión. Ella nos llevó a interesarnos en una misión en Nicaragua. Okay. Entonces, ella en particular, porque ella vive en Miami y yo acá en Puerto Rico, nos reunimos para organizar, tuvimos un año organizando. Y su iglesia en Miami decidió, como ella iba frecuentemente, porque ella fue la periodista que cubrió el desarme de las guerrillas, Okay. pues ella conocía a mucha gente en ese pueblito donde íbamos a trabajar como médicos. Entonces resulta que en la iglesia todo el mundo acogió y apadrinó a un niño o una niña de ese lugar, con su nombre, con su edad y el regalo específico que ese niño, esa niña iba a recibir cuando llegáramos allí en diciembre. Entonces ella llevó un camarógrafo no para la televisora, sino para que la gente de la iglesia viera cuando los niños recibían el regalo. Así que la gente se votó, Javier. Cada regalo tenía papel, la moña, cosas bien lindas. Tú sabes, la gente se votó con mucho amor. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron allí y la fila de niños estaba esperando por nombre, empiezan a dar los regalos y el hombre empieza a firmar y los nenes empezaban a jugar con la caja. Exacto. No lo desempacaron, porque ellos pensaban que nunca habían recibido un regalo como nosotros, que el regalo era la caja con la moña. Bendito. Le dieron un valor que nosotros le hemos quitado. Exacto. Tuvieron que parar la filmación y decirle a los niños, mira, la realidad es que el regalo está adentro, no es la caja. Pero ellos están felices hasta más no poder con la caja. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a firmar de nuevo y los nenes empiezan a desamarrar la moña, los lazos y el papel a cámara lenta, Javier, y a doblarlo. No estaban desesperados por el regalo adentro, estaban doblando y acomodando la cajita. Sí, entonces paran la formación de nuevo y le preguntan, mira, mano, ¿no quieres ver el regalo? ¿Por qué ustedes hacen eso? Porque normalmente nosotros rompemos el papel de regalo, botamos las cosas y vamos al regalo. Y entonces los niños masivamente dijeron, no, esto es para mi mamá. Oh. ¿Entiendes? Esto es para mi mamá. Fíjate el valor. Nosotros le hemos quitado valor a la vida, le hemos quitado valor a las cosas. Si tú no tienes un doctorado, tú no eres nadie. Si tú no tienes una maestría, Exacto. tú no eres nadie. Si tú no estudiaste en cierta universidad, tú no eres nadie. Si tú no trabajas en tal sitio, tú no eres nadie. Si tú no ganas lo que se supone que, yo no sé, que sea un buen sueldo, tú no eres nadie. Si tú no tienes el carro, pues para todas esas cosas, la gente tiene que embrollarse y olvidarse de los lazos y de las cosas bellas de la vida. ¿Entiendes? ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo se les dañó el corazón roto. Tú sabes que corrupción viene de una palabra bien interesante, de dos palabras. Corrupción no es robar. Corrupción viene de dos palabras latinas, que son cor, que quiere decir corazón, ¿verdad? Cor, ruptum, rotura del corazón. Corrupción es cuando el corazón está roto. Corruptum. Y cuando tú tienes el corazón roto, hermano, a ti no te huelen ni las azucenas. Exacto. Porque siempre quieres más. Porque nada te satisface, porque nada te llena, porque siempre estás pendiente a ser el ganador único, a cautivar al público con aplausos y a sentir que te robaste al mundo a la sentada. Y Erich Fromm decía que qué es la vida si no son los procesos. Y nosotros hemos abandonado los procesos para concentrarnos en el producto. Entonces el producto es lo final. Ya, si el final, cuando tú lo ves, ya tampoco te entusiasma, ¿por qué quieres vivir? ¿Para qué quieres vivir? Y a fin de cuentas, si nosotros no nos vemos, no nos damos el amor, la importancia, ninguna pertenencia
ni ningún diploma nos los va a dar. Nada, Eh, nada, a fin de cuentas, nada. este trabajo personal es todo. Así es. Cuando yo me gradué de médico, yo iba en la procesión para recibir mi diploma. Y esa fue la procesión, ese fue el caminito que yo sentí más largo y más solo. Sí, Porque yo pensaba que en ese momento, que era la culminación de lo que yo quería en mi vida, iba a explotarme en estrellitas en mi corazón. Y no fue así. No fue así. Y no es así. Y no debe ser así. La vida tiene que tener propósito. Yo soy médico con propósito. Tú eres administrador con propósito. Tú eres chofer con propósito. Tú eres plomero con propósito. Tú eres exacto. esposa, esposo, hijo, hija con propósito. Ahí Si está lo no, importante. te arriesgas a que el producto no te mueva el corazón y se te Oh, rompa. Chaco, la verdad que cada vez que yo hablo contigo, yo salgo tan y tan lleno. Ay, concho, Es como esta sabiduría en todos los niveles y esta gracias, man, gracias. profundidad que de verdad que me encanta. Gracias, gracias. Lo recibo con cariño y con humildad. Gracias, gracias. No, yo no lo merezco, pero lo recibo con cariño. ¿Cómo te gustaría cerrar esta entrevista? ¿Qué te gustaría compartir con la gente? Me gustaría compartir el abrazo que tú iniciaste, Ay, que qué fue lindo. tu pie forzado. Nadie subestime la capacidad de lograr que nuestro corazón construya un puente hacia el otro corazón. Qué lindo. Y cuando eso ¿cómo eso se logra? Pues físicamente acercándonos. Exacto. ¿Entiendes? Abrazar es extender los brazos. Desabrazar es cerrarlos. ¿Entiendes? Cuando yo vi mi primer paciente más crítica, que estaba muriéndose en una emergencia en el Hospital Regional de Bayamón, y me tocó esa paciente, que yo olía la muerte allí. Estaba sola. Y yo no tenía, en ese momento me encontré, estamos hablando del poder del abrazo, me encontré que todo lo que yo había estudiado era nada, que yo no podía aplicar nada. No, yo buscaba en el catálogo de mis conocimientos y me encontré que yo estaba huérfano, inmóvil, avergonzado, porque no me dio lástima, sentí ternura, sentí amor, sentí un descubrimiento en mí que yo no quiero abandonar jamás. Bueno, yo mandé a una enfermera a duras penas y la bañamos porque estaba cubierta de diarreas y de todas esas cosas. Y esa mujer no estaba despierta, estaba en un sopor. Y sabes qué, Javier, después que la dejamos lista, todavía ella inconsciente, cuando yo voy a entregar mi guardia, voy a ese sitio de la emergencia que la tenían solita y la levanto, eran huesitos lo que yo sentía, y le dije, mira, te voy a dar lo que mi mamá me enseñó a darme. Y la abracé. Y cuando la abracé, yo no podía contener mis lágrimas y me fui para mi casa. Sabes que al otro día salí corriendo a ver cómo había fallecido. Y cuando llegué, estaba sentada tomándose un jugo de China. Wow, la trajiste. El Lo invitaste abrazo, a que se hermano, quede. el abrazo Qué es hermoso. una herramienta poderosa porque activa Sí, el amor. Mi exacto. pensamiento final es, no nos neguemos al amor. El amor no es un sentimiento, es una herramienta. Qué hermoso. Así que nada, gracias por esta oportunidad, Javier. Sabes que te quiero mucho, ¿sabes? Igualmente, Chaco. Sí. Y ojalá que sigamos encontrándonos, tanto en momentos en que necesito el abrazo como en momentos felices en que podamos compartir. Es que no hemos experimentado el abrazo de los momentos felices, porque hay un abrazo de los momentos críticos y hay un abrazo de los momentos felices. Exacto. Dios te bendiga mucho, hermano. Un abrazo bien fuerte. Cuídate. Igual.
Y a todos los que nos escuchan, saben que todas estas entrevistas quedan grabadas en sanacionpodcast.com o en constelacionespr.com. Así que muy buenas noches a todos y gracias, Chaco, de verdad. Adiós. Bye bye.